Hola, querida familia. Dios les bendiga grandemente. Les habla David y hoy nos reunimos para fortalecer nuestra fe con la lectura de la Biblia. Que este tiempo sea de reflexión, unión y amor. Vamos juntos a escuchar la voz de Dios. Job capítulo 21. Entonces respondió Job y dijo: Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarnest. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aun yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos, y se envejecen, y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, y no viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas, y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Siol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. ¿Cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores? Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, les dará su pago para que conozcan. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque ¿qué deleite tendrá el de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche, y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo, y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos, y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís: ¿qué hay de la casa del príncipe, y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos, y no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción? Guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros, y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Job, capítulo 5. EINTIDOS. Respondió Elifaz temanita, y dijo: ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga, o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande, y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra, y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino. O tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú: ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? De Sión, adiós, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán, y el inocente los escarnecerá diciendo: fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro o de Ofer. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a él y él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú: enaltecimiento habrá,
y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Job. Capítulo VEINTITRS respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese, y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte y yo no lo vier, al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. En Dios ha debilitado mi corazón, y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Job. Capítulo 24. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos, y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo siegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y del pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad Gimón los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte, si son conocidos. Terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corriente de aguas, su porción es maldita en la tierra, no andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el sío a los pecadores. Los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria y como un árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen. Y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Job 25. Respondió Bildad Suita, y dijo, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Job. VEINTISE. Respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Esiol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere su arrogancia. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, ampero el trueno de su poder.
¿quién lo puede comprender? Job 27 reanudó Job su discurso y dijo, vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente que amargó mi alma. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Sea como el impío mi enemigo, y como el inicuo mi adversario. Porque ¿cuál es la esperanza del impío, por mucho que haya robado, cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá a Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué, pues, os habéis hecho tan enteramente vanos? Esta es para con Dios la porción del hombre impío, y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren, en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Aunque Amanton plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, mas el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. Rico se acuesta, pero por última vez, abrirá sus ojos, y nada tendrá. Se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. Le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios descargará sobre él y no perdonará, hará él por huir de su mano. Batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Job 28. Ciertamente, la plata tiene sus 5 en ese y el oro, lugar donde se refina, el hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca conoció ave, ni ojo de buitre vio. Nunca la pisaron animales fieros ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar di, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella el topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y también la descubrió. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job, capítulo 29. Job continuó hablando y recordó con tristeza los tiempos pasados, cuando sentía que Dios lo protegía, y su luz iluminaba su camino. En aquellos días él disfrutaba de la cercanía del Señor y la amistad de Dios reposaba sobre su casa. Sus hijos lo rodeaban, y todo lo que hacía prosperaba. Recordó cómo en ese tiempo caminaba con seguridad, y cómo en la asamblea los ancianos se levantaban en señal de respeto cuando él llegaba. Los jóvenes se retiraban, y los nobles guardaban silencio para escucharlo. Todos lo honraban porque él ayudaba al pobre, socorría a los huérfanos y defendía al que no tenía nadie que hablara por él. El bendecir a otros era parte de su vida, y la alegría de quienes recibían su ayuda era su recompensa. Job decía que vestía la justicia como un manto, y que su vida estaba llena de integridad. Era como ojos para el ciego y como pies para el cojo. Amparaba al necesitado y luchaba contra los opresores. Él creía que moriría en paz, rodeado de bendiciones, porque Dios lo había prosperado abundantemente. Recordó también cómo sus palabras eran escuchadas con atención, y cómo la gente esperaba su consejo. Sus palabras traían alivio, como la lluvia que refresca la tierra. La gente confiaba en él, y buscaba su guía. Era como un rey entre su pueblo, consolando y dirigiendo con bondad.
Job 30. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría? Ni aun la fuerza de sus manos. No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes, y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas, bramaban entre las matas, y se reunían debajo de los espinos. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla, y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aun de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él, y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte, y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare? ¿No lloré yo al afligido? Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido, ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado, he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto, y mi flauta en voz de lamentadores. Job 31. Hice pacto con mis ojos, como pues había yo de mirar a una virgen, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío, y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos, y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, pésame Dios en balanzas de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el abadón, y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos de la viuda. Si comí mi bocado solo, y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido, y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron. Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro, y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza, why dish al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen, y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aun entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría el caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud. Y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé, y no salí de mi puerta.
¿quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro, y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos, y como príncipe me presentaría ante él ansí, mi tierra clama contra mí, y lloran todos sus surcos. Si comí su sustancia sin dinero, o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos, y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Familia querida, que el Señor los guarde y los fortalezca siempre. No olviden suscribirse al canal y encender la campanita de notificaciones para seguir creciendo juntos en la palabra de Dios. Continuemos con nuestra lectura de hoy. Job 32. Cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces salió, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira porque se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: Yo soy joven, y vosotros ancianos, por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos en tanto que buscabais palabra. Os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Para que no digáis: nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaren, no respondieron más. Se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios, y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas de otra manera. En breve mi hacedor me consumiría. Job 33. Por tanto, Job oye ahora mis razones, y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca, y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí, y me tiene por su enemigo, puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro, y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere: pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme,
calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla, y te enseñaré sabiduría. Job 34. Además Eliú dijo: Oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho: yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, y va en compañía con los que hacen iniquidad, y anda con los hombres malos? Porque ha dicho: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Si por cierto Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Sí, pues, hay en ti entendimiento. Oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? Cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos, y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No carga pues él al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación, y hará estar a otros en su lugar. Por tanto él hará notorias las obras de ellos, cuando los trastorne en la noche, y sean quebrantados. Como a malos los herirá en lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de él, y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados. Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación, y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios: he llevado ya castigo, no ofenderé ya más, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá, ora rehuses, ora aceptes, y no yo. Di, si no, lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente, a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. Porque a su pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros, y contra Dios multiplica sus palabras. Job 35. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste: ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones, y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos, y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. A causa de la multitud de las violencias claman, y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Allí clamarán, y él no oirá, por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad ni la mirará el Omnipotente, cuanto menos cuando dices que no haces caso de él. La causa está delante de él, por tanto, aguárdale. Mas ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor, por eso Job abre su boca vanamente, y multiplica palabras sin sabiduría. Job 36. Añadió Eliú y dijo: espérame un poco, Waiteion, sino, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos, y atribuiré justicia a mi hacedor. Porque de cierto no son mentira mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza y sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en grillos, y aprisionados en las cuerdas de aflicción, él les dará a conocer la obra de ellos,
y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada, y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de tus riquezas, del oro, o de todas las fuerzas del poder? No anheles la noche, en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues ésta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder, ¿qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz, y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud, él da sustento. Con las nubes encubre la luz, y le manda no brillar interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación, y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Job 37. Por eso también se estremece mi corazón, y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz, y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena a Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo, y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino, y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo, y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, Job, detente, y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto, y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Job 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad? Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra, y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos,
y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz, y dónde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites, y entiendas las sendas de su casa? Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz, y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión, y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo, y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra, y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan, y te dirán ellos: Hinos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza, y los terrones se han pegado unos con otros, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos, cuando están echados en las cuevas, o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios, y andan errantes por falta de comida? Job 39. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés, y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad, y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto, y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti, o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará a los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él, por ser grande su fuerza, y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla, y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos, y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar, y que puede quebrarlos la bestia del campo? Se endurece para con sus hijos, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría, y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto, y no teme ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines: ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes, y el vocerío. Vuela el gavilán por tu sabiduría, y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento, y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre. Y donde hubiere cadáveres, allí está Ela. Job 40. Además, respondió Jehová a Job, y dijo: ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová, y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino, y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios, y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo,
y abátelo. Mira a todo soberbio, y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. He aquí ahora Bijimet, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios, el Kyulo Haizo. Puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante? ¿Y horadará su nariz? Job 41. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás soga en sus narices, y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará el ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro, o lo atarás para tus niñas? ¿Harán del banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel, o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla, y nunca más volverás. He aquí que la esperanza cerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas, y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en el firmes. Why no se moven? Su corazón es firme como una piedra, y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coslit turare. Estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. Ansaeta no le hace huir. Las piedras de Honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas. Imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Job 42. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, y aidí en mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofarna amatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con el pan en su casa,
y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Seshia, y el de la tercera Caronhapac. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Familia querida, gracias por estar aquí, por apoyar este canal y compartir la palabra del Señor con nosotros. Oremos, Padre bueno, te pedimos que acompañes a cada familia que escucha, que los llenes de fe, unidad y esperanza para cada día. Dios los bendiga mucho.